Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar, este estudio, esta plática la he titulado Ensancha tu territorio. Bueno, tengo que hacer una acotación. Cuando jugaba baloncesto no era lo mismo jugar en una liga pequeña que cuando tuve que jugar las eliminatorias para un torneo nacional. No es lo mismo dar los estudios los miércoles en el lado que pararse aquí y dar un estudio en el salón principal de la iglesia. Entonces, hecha la acotación, vamos al punto importante. Ensancha tu territorio. Verán, hace algunos años escuché una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, a Chespirito. Él hablaba de los héroes, de los superhéroes, esos que ahora vemos mucho en televisión y que saltaron de las revistas, de los cómics, que ahora pues están en cine, porque a los guionistas de Hollywood se les acabó la creatividad. Entonces, pues por eso vemos superhéroes y por eso vemos novelas adaptadas a películas de cine. Pero Gómez Bolaños se refería en aquella entrevista a este tipo de héroes diciendo que no son héroes. No son héroes, según él. ¿Por qué? Porque tienen un poder especial, una habilidad especial, que siempre los va a sacar de problemas. Y se refería al Chapulín Colorado. Decía, el Chapulín Colorado no tiene ninguna habilidad especial. Nada. Solo quiere ayudar a la gente, no tiene un corazón noble. Eso es todo lo que tiene el Chapulín Colorado. Y bueno, en la Biblia encontramos verdaderos héroes de la fe. Encontramos gente iracunda, gente timorata, lujuriosa, soberbia y con otros dones que han hecho la obra de Dios. Sin embargo, se nos habla de un personaje, se nos trata de un personaje, muy brevemente, cuyo único acto de valor fue orar. Fue todo lo que hizo. No salvó a su pueblo de la esclavitud, ni peleó con un gigante incircunciso, ni abrió el mar, ni tampoco luchó contra el ángel de Dios. No, la Biblia dice que este amigo lo único que hizo fue orar, no hizo más. Me imagino que si la Nueva Jerusalén tiene calles con nombres como se acostumbra en nuestras ciudades, pues vamos a encontrar Calzada de Jacob, Avenida de Moisés, Boulevard Abraham, y la calle de este personaje muy probablemente sea una calle estrecha que conecte a dos importantes vialidades, no un callejón cerrado, una pequeña vialidad, una pequeña calle que una dos vialidades. Bien, el nombre de este personaje empieza con J y termina con Aves. O sea, vamos a Primera de Crónicas 4, 9 al 10 a ver qué pasó con Jabes. Mingo, ¿tendrás el pasaje, por favor, que nos ayudes en Primera de Crónicas 4, 9 y 10? Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10, por favor. Le otorgó Dios lo que pidió. Muy bien, gracias. Bien, podemos checar aquí que la Biblia no menciona más de Jabes, no se habla más de él. Y en los versículos previos, si ustedes revisan rápido, en los versículos previos del 9 y del 10, se habla solamente de genealogía. Es todo lo que hace, genealogía. Lo podemos checar, ¿no? Los hijos de Judá, y luego en el versículo 3, y esos son los del padre, bla, 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 pura genealogía, y se detiene a hablarnos un poco de Jabes, una breve referencia de Jabes, ¿no? Yo me imagino que Jabes debió haber hecho uno de esos pequeños detalles que hacen gran diferencia.
Por eso es que el cronista, el narrador, se detiene a darnos una opinión o un comentario un poco más profundo respecto de Jabes, ¿no? No sé si ustedes recuerden, ubiquen, me recuerda mucho esto a mí, lo sucedido con Narciso Mendoza. Ustedes saben que aquí en Cabo San Lucas hay una calle con ese nombre, Narciso Mendoza. ¿Sabemos quién fue Narciso Mendoza? Muy bien. Sí lo conocemos. Si recordamos nuestras clases de historia, vamos a ver una estrellita Sotero cuando termine la clase. Si recuerdan sus clases de historia de la primaria o de secundaria tal vez, lo conocimos como el niño artillero. Claro que hemos oído hablar del niño artillero y efectivamente la historia nos narra que cuando el ejército insurgente de Morelos estaba en batalla en Cuautla, y venía el ejército realista o el ejército imperial, y de repente, ¡pum!, le dieron al cañonero y se quedaron sin cañonero, ¿no? Entonces el cañonero era importantísimo para poder avanzar, porque se avienta la bala de cañón, ¡pum!, y va abriendo terreno, va eliminando enemigos y pueden avanzar. Bueno, pues no había cañonero, ¿no? Entonces un jovencito, un muchachito, que nos recuerda un poco a David, ¿no? O sea, se envalentona, toma el cañón, lo maneja y ¡pum!, va disparando las balas, abriendo terreno para que avance el ejército de Morelos, y esa batalla la recordamos en nuestras clases de historia como la batalla de Cuautla. O sea, un pequeño detalle que hizo este muchacho, pero que sirvió para avanzar grandemente en una batalla que se ganó para el ejército insurgente, ¿no? Entonces, y les voy a ser muy sincero, gracias a Dios he tenido la oportunidad de recorrer diferentes ciudades de 28 estados del país, de 28 entidades. No recuerdo haber visto una calle llamada Narciso Mendoza. Hidalgo, Morelos, Allende, de esas, o hasta Carranza, que ya hablamos de la revolución, de esas, en todos lados hay. En todas las ciudades encuentras calles con ese nombre. Pero Narciso Mendoza no. O sea, sin embargo, su contribución, su pequeña contribución fue tan importante que se avanzó en una batalla y fue tan importante como para que una calle de Cabo San Lucas lleve su nombre. Yo me imagino que con Jabes sucedió algo similar. Un detalle pequeño, pero lo suficientemente importante como para que Dios dijera: vas a estar plasmado en el libro de Dios, en la Biblia, ¿no? Esa es parte de la importancia que yo le veo a Jabes, ¿no? A Jabes. Bueno, ahora vamos a hablar de la oración. ¿Por qué se contestó la oración de Jabes, no? Si vamos al versículo 10 nuevamente, dice que Dios contestó su oración, dice, y le otorgó Dios lo que pidió, ¿no? Entonces, ¿por qué contestó Dios la oración de Jabes, no? Cuando oramos, regularmente lo hacemos de manera egoísta, ¿no? O parece que nuestra oración es egoísta. Pedimos por nuestras necesidades, queremos que Dios nos dé cosas, en fin. Pero ¿qué hacemos con la bendición que Dios nos da? ¿Qué hacemos con la bendición que Dios nos da? A veces queremos sanidad para nosotros, para un familiar, para un amigo que nos enteramos está mal de salud, ¿no? O cosas materiales, o que el Señor responda por una situación, o necesitamos dinero, ¿no? ¿Qué hacemos con esa bendición? ¿Se han preguntado ustedes qué hacemos con esa bendición? Regularmente, ¿para qué pedimos? ¿Perdón? ¿Interés personal, Mingo? Bienestar, que siempre sea para nosotros, ¿no? Que el Señor nos dé. Eso es lo que regularmente pedimos, que el Señor nos dé. Bien, sabemos que la oración es comunicación personal con Dios. Se le llama peticiones o intercesión cuando queremos que el Señor nos supla alguna necesidad o que le eche la mano a alguien, ¿no? Que pedimos que alguien se te acerque y dice: oye, ora por mí porque tengo esta situación. Claro, oras y el Señor y le pides al Señor por la persona que te lo ha pedido, ¿no? Que nos indique su respuesta en alguna situación. Dios quiere que oremos a Él para mostrarle la confianza que tenemos en Dios. No ora el que no confía en Dios. Tengo un camarada en Facebook, fue mi alumno,
y ahora empieza a descollar como escritor, pero se dice ateo. Y pues obviamente el que cree que no necesita de Dios, pues no ora, no le pide a Dios. Nosotros sí creemos en Dios, nosotros sí buscamos a Dios, nosotros confiamos en Dios. Oramos para demostrarle al Señor que tenemos esa dependencia de Él, que confiamos en Él, que dependemos de Él y que nuestra fe va a aumentar conforme oremos. O sea, si tú tienes una necesidad de aquí a un mes y oras hoy, Señor, bendíceme en esa situación, y pasan 28 días y el día 29 te acuerdas, ay, tengo que orar porque mañana se cumple el plazo de, Señor, por favor. Probablemente el Señor no responda a tu oración, probablemente sí. No voy yo a decir, es que Dios no te va a resolver así, porque Él en su soberanía puede hacer lo que Él decida. Pero es más fácil que el Señor responda a tu oración si tú oras hoy y tienes tu necesidad de un mes, y oras mañana, y pasado, y el 4, y el 5, y el 6, y cuando llega el 28 ya tienes todo un camino recorrido de oración, de petición. Te está escuchando, el Señor te está escuchando. Muy probablemente el Señor responda a tu oración si oras todos los días. ¿Por qué? Porque estás demostrándole confianza en Él. Eso hacemos con la gente que nos cuida las espaldas, ¿no? Confiamos ciegamente en la gente que nos cuida las espaldas. Entonces, te lo entrego, ¿no? Señor, te entrego mi petición y el Señor te va a responder. Entonces, parte de por qué Dios quiere que oremos, pues es para mostrarle esa confianza, ¿no? Que nuestra fe ha crecido. Alguien que no tiene fe va a orar poco. Alguien que tiene una fe creciendo, inquebrantable o fortaleciéndose, va a orar todos los días buscando del Señor. Entonces, luego también debemos oramos porque estamos convencidos de que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. De hecho, estamos convencidos de su bondad, de su sabiduría, de su amor. De hecho, como dice el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, está en Mateo 6:9, pero nos la sabemos, ¿no? ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? No, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo, hija? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y a veces nuestra oración es: Padre Nuestro que estás en los cielos. Está muy lejos y no me escucha, no me ve. En los cielos, hasta allá arriba, está lejos. No, mi hermano, es una afirmación. Padre Nuestro que estás en los cielos es una afirmación. Padre Nuestro que estás en los cielos. Dios está ahí. Hasta lo cantamos, ¿no? Como Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Bueno, Dios está ahí. Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces oramos teniendo esta convicción de que Dios está ahí. Y claro, también el Señor quiere que oremos para tener esa comunión con Él, que tengamos una mejor comunicación con Él, una relación más estrecha, más honda, más profunda. Cuando somos hijos pequeños, estamos muy apegados a nuestros padres, ¿no? Yo lo veo ahora con Sofía Belén y recuerdo mi niñez. De hecho, oye, que vamos a hacer este fin de semana, bueno, vamos a Pachuca, para toda la familia Pachuca, ¿no? Más o menos cuando llegas a la edad de la secundaria, que empiezas a cambiar físicamente, también empiezas a cambiar internamente. Ya no vas y abrazas a tu mamá o a tu papá: papi, te quiero mucho. Si está la compañerita de la escuela que te gusta, no, mamá, empiezas a cambiar, empieza a haber una distancia, la brecha generacional se empieza a ampliar a un momento dado, y en un momento dado también llegamos a buscar nuevamente a nuestros padres, queremos acercarnos a ellos. No sé si a usted les sucedió, pero a mí me ocurrió. Llegó un momento de mi vida en que me di cuenta que estaba lejos de mis padres. Había que buscarlos otra vez, todo ese camino que se había llenado de tierra, había que limpiarlo otra vez, ¿no? Pum, 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 y acercar estrechamente. Entonces, Dios quiere que no tengamos esa brecha. Dios quiere que cuando platicamos con Él y Él platica con nosotros, esa brecha nunca se ensucie. De nosotros depende si esa brecha se abre. Si se dan cuenta, como les acabo de contar en esta anécdota,
Somos los hijos los que nos alejamos del Padre. Los padres están ahí. Y recuerdo una vez que mi padre me fui a vivir a un lugar solo y pues un día me quedé sin dinero para comer, ¿no? Y mi mamá quería que yo aprendiera una lección, pero mi papá le dijo, mientras yo pueda seguir invitando a mis hijos a comer, lo voy a hacer. Ahí están los padres, ahí está Dios te voy a invitar a comer, pero tienes que mantener ese vínculo, esa estrechez, esa relación con Él, tienes que seguir teniendo la oración. Ahora bien, en la oración, con la oración, cuando oramos también Dios nos permite participar en actividades que son de importancia eterna. Cuando oramos, la obra de Dios avanza, ¿sí? Tenemos la oportunidad de intervenir de una manera significativa en la obra de Dios. Regresemos, por favor, a la oración de Jabes. Estamos en Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Vamos a leer, por favor, los primeros versículos, la primera parte del versículo 9. Dice, a ver, sí, Sotero. Hasta ahí, por favor. Ahora del versículo 10, la primera parte del versículo 10. Hasta ahí, por favor. Y ahora la última parte del versículo 10. Le otorgó Dios lo que pidió. Así es. Fue más ilustre que sus hermanos, oró, invocó al Dios de Israel y Dios le respondió su oración. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. Seguramente Jabes sabía esto. Por eso aquí la Biblia nos señala, fue más ilustre que sus hermanos. Y después de ello nos dice, teniendo ese conocimiento Jabes, dice, invocó Jabes al Dios de Israel. Y por último, obviamente, Dios le otorgó lo que pidió. Bien, cuando pedimos en oración, con nuestras bendiciones, con las bendiciones que el Señor nos da, podemos o debemos alcanzar a otras personas. Cuando oramos y el Señor nos responde, debemos alcanzar a otras personas. Mira, a nosotros nos trae locos el pago de la casa. Pedimos mucho por el pago de la casa, porque nos quitan un porcentaje importante del ingreso. Entonces, y también pedimos por un coche, porque pues ya echarte la patín, sobre todo en época de calor, pues como que sí está medio pesado. Y luego se duerme Sofía Belén y a ver, dile que camine. Échatele en brazos, así como el pípila, ¿no? Échatele y a caminarle bajo el sol, pues está pesadito. Entonces esas son nuestras peticiones. Pero por ejemplo, en el caso de la casa, a nosotros nos gustaría que tuviéramos un ministerio, una célula, una lectura bíblica. Podría ser los viernes, lo hemos platicado mi esposa y yo, podría ser los viernes, quizá los domingos, pero como que el Señor me dice más que los viernes, ¿no? Y bueno, pues está fácil, ¿no? Pues nada más avísalo y pon tu casa. Bueno, pues resulta que yo trabajo los viernes, yo trabajo las tardes, por lo tanto los viernes en la tarde no puede ser. En las mañanas, yo soy muy quisquilloso con el tiempo. Aprendí que la puntualidad es cortesía de reyes, virtud de caballeros y necesidad de personas bien educadas. Entonces, si lo hago en la mañana, pueden dar carrereado todo el día para, ya váyanse porque me tengo que ir a trabajar. Entonces, la puntualidad, cortesía de reyes. La puntualidad es cortesía de reyes, virtud de caballeros y necesidad en personas bien educadas. Entonces, siempre ando carrereado. Por eso mi petición es que sea en las tardes. Pero que obviamente el Señor tiene que mover cosas para que esto pueda ocurrir de esa manera, ¿no? Cambiarme el horario de trabajo. Mi esposa trabaja un viernes sí, un viernes no en la noche. Entonces habría que hacer algunas modificaciones. Y también nos gustaría que la casa estuviera, poder destinarle recursos que pudiéramos salvar de lo que pudiéramos reducir el pago de la casa, poderlos destinar
a otras cosas. Por ejemplo, adornarla, preparar ese ministerio, esa célula. Resulta que estamos ahorita, mi esposa está ofertando, haciéndole una oferta a Hipotecaria Nacional para que se acepte el pago con el Infonavit. Actualmente pagamos arriba de 5,000 pesos, de esta manera pagaríamos menos de 2,000, por lo tanto se pueden liberar recursos. ¿Para qué quieres esa bendición? Pudiera ser para preparar una buena célula, para preparar un buen ministerio, obviamente para cubrir las necesidades que tenemos, pero para pensar también en ensanchar el territorio de Dios. Ensanchar nuestro territorio es ensanchar el territorio de Dios. ¿Para qué queremos el coche? Para ir al trabajo, para ir a la escuela, para no sufrir el calor, pero también nos puede servir para llevar a algunos hermanos. Oye, que voy a la iglesia, órale te llevo. Oye, que voy a la casa, órale te llevo. De hacerlo de la manera en que varios hermanos aquí lo han hecho con nosotros. Desde que nos quedamos sin auto, pues han tenido la amabilidad varios de echarnos un aventón. Entonces, ayudar en el ministerio del Señor. Cuando pedimos por bendición, reitero lo que había comentado antes, ¿qué hacemos con nuestra bendición? ¿Para qué la queremos? Somos egoístas, dame, pero ¿qué queremos hacer con nuestra bendición? En alguna ocasión nos sucedió que, para no variar, pues la quincena nos rebasó, ¿no? Y faltaba leche. Sofía Belén era muy pequeña, todavía tomaba leche en polvo, entonces pues, la leche en polvo barata no es. Entonces, ¿sabes qué? Pues ya no hay, ¿no? Me fui a trabajar, estaba yo en Diamonds International, pagaban hasta dentro de 2 días, 3 días. Pues resulta que entró un cliente. ¿Y sabes qué? Pues sí me gusta, pero está más arriba de mi precio y la verdad estoy buscando algo en plata. Entonces lo mandé a una platería con la que teníamos acuerdo los vendedores de manera subterránea, que los jefes no se enteraran. Lo mandé a esa platería y después pasó y me dije, ¿encontraste lo que querías? Sí, mira, está bonito el anillo, me costó $500, nos daban el 10%. De ahí salió para la leche y salió para algo más. Cuando Dios da, no te da si necesitas 50 centavos, Dios no te da 50 centavos, te va a dar el peso completo. ¿Qué haces con el resto? Nos sirvió para comprar en aquella ocasión, pues creo que 1 kilo de jitomate, le eché gasolina al carro, no sé. Pero ¿qué demás quise para el Señor con ese dinero? Obviamente lo diezmé porque el diezmo es una obligación. ¿Qué más hice con ese dinero? Obviamente no lo ocupé para la obra del Señor, porque esto lo voy aprendiendo así. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con nuestras bendiciones? Hay que evitar que nos pase lo que al siervo de la parábola de los talentos. Vamos por favor a Mateo 25, 14 y 29. ¿Lo tendrás, Luis? Mateo 25, 14 al 29, por favor.
Bien, hasta ahí, gracias. Ok, vamos a recapitular del 20 al 25, pero vamos a quitarle, por favor, la palabra talento y pongámosle la palabra bendición o bendiciones. Vamos a hacer el ejercicio. Dice: se acercó el que había recibido 5 bendiciones y trajo otras 5 bendiciones diciendo: Señor, 5 bendiciones me entregaste, aquí tienes, he ganado otras 5 bendiciones sobre ellas. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 bendiciones y dijo: Señor, 2 bendiciones me entregaste, aquí tienes, he ganado otras 2 bendiciones sobre ellas. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también al que había recibido una bendición, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu bendición en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Vamos entendiendo qué hacemos con la bendición que Dios nos da? Cuando oramos y nos responde, ¿qué hacemos con nuestra bendición? ¿La multiplicamos y la esparcimos? ¿O la guardamos para que no se pierda y termina perdiéndose? ¿Qué hacemos con la bendición que el Señor nos da? Bien, creemos que la bendición de Dios es para resolver cosas a nuestro favor. Es verdad, ¿no? Solo Dios quiere que le pidamos. Dios quiere ser un padre que nada más le estamos pidiendo: dame, dame, Señor, dame, dame. De alguna manera sí, nos invita a que lo hagamos, nos invita a que le pidamos, ¿no? Lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, dijo el Señor, viene en el libro de Juan. Pero si vamos por favor a Juan 14, 23 al 24, vamos a checar que el Señor quiere otra cosa de nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Lo tendrás, Paco? Sí. Por favor. 23 y 24. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Exacto, el que me ama a mí. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Fidelidad. Y que nos amemos los unos a los otros, también lo dijo, ¿no? Un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Cuando los fariseos le preguntaron de la ley, ¿no? Entonces, ¿y qué es dar el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Mande? Ayudar al prójimo, compartir hacer su palabra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos demostró Jesús? Muchas veces, esto lo veo mucho, por ejemplo, cuando se habla de gente homosexual. Gente muy legalista o muy religiosa, que casi los quieren apuñalar, ¿no? Estaba leyendo una nota, de la semana que un matrimonio cuya hija es homosexual, la raptaron y la llevaron a una clínica para deshomosexualizarla. Lo dije bien. No. El amor de Dios, ¿qué es? ¿Qué nos dice el Señor primero? ¿No se acercó Jesús a un leproso y lo aceptó como era? A la mujer adúltera no la aceptó como era. Dar el amor de Dios, aceptar a los demás, compartir con los demás. Ensanchar el territorio de nosotros es ensanchar el territorio de Dios, ¿no? ¿Para qué quieres un coche nuevo si a los 6 meses lo vas a traer deshecho? Dios te bendice con un auto nuevo, pues tienes que cuidarlo, ¿no? Para entregar buenas cuentas de ese auto. Efectivamente, el Señor quiere que busquemos primero de su reino, del reino de Dios y su justicia, y Él nos dará las cosas materiales que necesitemos. Pero ¿qué es buscar de Dios? Es orar todos los días, leer la Biblia, ¿qué más? Hacer su obra también, claro que sí. Mi hermana, mi hermano, ¿has pedido por algún ministerio recientemente? Es muy loable. Aquí tenemos respuesta de un ministerio trabajado, Aquí vemos esos jóvenes que recién llegaron. Ellos están aquí porque se ha trabajado en un ministerio. ¿Alguno de ustedes ha pedido
por tener un ministerio para el Señor, porque el Señor ensanche nuestro territorio, que es ensanchar el territorio de Dios. Amar al prójimo es compartir su palabra, la palabra de Dios, con la gente que no conoce de Él. Eso es ensanchar nuestro territorio y ensanchar al mismo tiempo el territorio del Señor. Edgar lo comentaba aquí la semana pasada en el estudio que él dio, nos explicaba que compartir la palabra es buen momento, cualquier momento es bueno para compartirla. Y nos ponía como ejemplo el pasaje aquel de que están Silas y Pablo en la cárcel, se abren las rejas y el carcelero se quiere matar. Y aquí vemos dos situaciones. Es un buen momento para escapar. Y si el carcelero se quiere suicidar, pues que se suicide, así no me persigue y me voy, ¿no? Pero no, es un momento adecuado para compartir el Evangelio y es un momento adecuado, una persona adecuada para compartirlo. No es el que lo metió a la cárcel, pero es el que cuida que no se vaya. Entonces, de una manera, pues es como que tu enemigo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido con el vecino aquel que pone la música a todo volumen a las 6 de la mañana en domingo y le hemos compartido? ¿Cuántas veces hemos compartido la palabra de Dios con el compañero del trabajo, de la escuela, que ya nos trae fritos? Porque hablar de la palabra de Dios entre nosotros, pues es muy fácil, ¿no? Si yo me pongo a platicar con Paco de lo que dice la palabra, vamos a tener una charla muy amena, se nos pueden ir las horas tomando café, o en fin. Pero hagamos el esfuerzo por ir con alguien que no conoce de la palabra y que necesita y que pues, a lo mejor no es mucho de nuestro agrado, ¿no? Dice también por ahí la palabra, no recuerdo en qué versículo, que no tiene caso que améis a tus seres cercanos, ¿no? Sino que tienes que amar a la gente que no te es afín. Entonces, cualquier momento es bueno para compartir. Y esto lo vemos, por ejemplo, vamos a Hechos 8, del 26 al 38, por favor. Tito, ¿lo tendrás, por favor? 8, sí, del 26 al 38. Mudo. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿quién puede? Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y me bautizó. Ok, gracias. Bien, entonces, cualquier momento es bueno para compartir la palabra de Dios, ¿no? Aquí hay un etíope que está leyendo pero no comprende,
y es un buen momento para que Felipe le hable de Jesús. Tan efectiva es el compartir la palabra de Dios por parte de Felipe con este personaje, o con esta persona más bien, que termina aceptando a Cristo en su corazón. No somos cristianos porque venimos a la iglesia. No soy aficionado de Pumas si voy al estadio o de aquí de los Guerreros Pericúes. No soy aficionado a los Guerreros Pericúes si voy al estadio nada más. Voy porque no hay otro equipo al que ir a ver, ¿no? Me gusta el fútbol y lo vengo a ver, pero no soy cristiano por solo venir a la iglesia o por leer la palabra, por leer la Biblia, ¿no? No soy cristiano nada más por eso. Hay que aceptar a Cristo en el corazón, hay que invitar a la gente a que acepte a Cristo en su corazón. A mí me hablaron así de la palabra, un compañero de trabajo, y regularmente es en el trabajo con nuestros vecinos donde encontramos gente que necesita del Señor, ¿no? Conoces a un compañero en el trabajo, recién llegado tú, recién llegado él, no sabes mucho de su vida, pero poco a poco, conforme pasan las semanas, los meses, te confía a lo mejor, no, es que tengo problemas en mi casa, no sé cuánto. Todos necesitamos de Dios, no necesitan decírtelo, pero cuando una persona se abre contigo y te dice un detalle así, como que es el momento que el Señor está diciendo para que te acerques. A mí así me compartieron. También conocí a alguien que me agarraba bibliazos, ¿no? Deja de ir al Squid Row. Creo que esa no es la manera. Pero cuando tú hablas con la gente, tocas su hombro, si no con tu mano, con tus palabras, y le empiezas a hablar de lo que es la palabra de Dios, de lo que es Jesucristo, de cómo va a cambiar su vida, el cambio puede venir. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Lo invito a la iglesia? No. Bueno, sí, invítalo, pero venir a la iglesia nada más no quiere decir que se vaya a ser cristiano. ¿Qué le acabamos de leer de Felipe? Terminó aceptando, le contó quién era, de quién hablaba el profeta, y dice que bueno, ¿qué necesito para ser salvo? Creer en Dios, en Jesús, creer en Jesucristo. Bueno, y ya tienes, ahora sí que ya tienes al cliente, ¿cómo cierro la venta? ¿Qué le digo? ¿Sabes lo que es el plan de salvación? ¿Sí? ¿Lo sabemos? Muy bien. ¿Qué necesitamos para un plan de salvación? Que reciba a Cristo. Tenemos un orden que podemos cargar 7 versículos. Lo vamos a ver en 7 versículos rápidos, porque además ya se acaba el tiempo. 7 versículos. Vamos al libro de Romanos, por favor. Y vamos a empezar con Romanos 3:23. Ustedes están con una persona que dice que va a aceptar a Cristo en su corazón. Miren, en comunicación, cuando asesoras a los empresarios respecto de cómo decir sus mensajes clave, de cómo dar una conferencia de prensa, regularmente le armas 3 mensajes y le recomiendas que los ponga en una tarjetita enmicada. Entonces, antes de la conferencia de prensa que tienen que dar, la revisan, se la guardan. 7 versículos que puedes hacer lo mismo. Si no te los aprendes, los traes a la mano para poderlos compartir con la gente que necesite hablar de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos pecamos, somos pecadores desvalidos. Todos los pecados nos separan de Dios. Ay, es que yo no consumo pornografía, yo nada más veo las chicas de las revistas, ya, eso es todo. Yo no peco. No, si estás pecando, estás pecando ante Dios. Yo nada más fumo, nada más me tomo una botella al día, ni me tomo tantas. No, sí pecas. Dice un proverbio secular, ¿no? Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, sí, todos los pecados nos separan de Dios, pequeños, grandes, todos los pecados nos separan de Dios. Pero vamos entonces a Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Ya estamos ahí? Cristo murió por nosotros, así es.
Mas Dios muestra su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este sacrificio no es porque nosotros seamos buenos, somos pecadores, seguimos pecando. El sacrificio es porque Dios nos ama. Por eso es la entrega de Cristo, ¿sí? Por eso es el sacrificio de Jesús, porque Dios nos ama. Ahí mismo en Romanos 5, vamos al 12, por favor. Romanos 5:12. ¿Sí? Por medio de un hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos Pecaron, exacto. El pecado entró al mundo por un hombre, con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? O todos pecamos, más bien. Entonces sí, los pecados nos condenan. Les decían, un pecado pequeño te condena, un pecado grande también, ¿no? Al pecar estamos muertos para Cristo. Y es aquí donde viene el cambio, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos reafirma este concepto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Estamos muertos para Cristo en el pecado. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí es cuando el eunuco pregunta, ¿y qué necesito hacer para ser salvo, no? Aquí es donde viene la pregunta de él, ¿no? Si obviamente el pecado es muerte y la vida eterna nos la da Dios otra vez como un regalo. No es algo que compremos, no es algo que tengamos que pagar por ello, no tenemos que hacer nada. Señor, ¿y si pinto aquí la pared, tengo la salvación? ¿Y qué tal si limpio acá? No necesitamos hacer nada, ninguna obra de ese tipo para tener la salvación de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Y vamos a la última parte, Romanos 10, por favor. Romanos 10, versículo 9 y 10. ¿Estamos? Ok. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y en el 10 se lee, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y aquí es donde se lo comenta a Felipe, ¿no? Aquí es cuando Felipe le responde, tienes que aceptar a Cristo. ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto y sí creo que es hijo de Dios, dice el eunuco, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y sí, la salvación está en el corazón y la boca. De lo que habla la boca está lleno el corazón. Si yo creo realmente que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús es el Hijo de Dios, lo confieso, seremos salvos. Esa es la única manera de obtener la salvación, aceptando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Y bien, cerramos, porque todo aquel, en el Romanos 10:13, por favor, Romanos 10:13. Exacto, esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Quien invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Entonces, si queremos ensanchar nuestro territorio, que es el territorio de Dios, hay que orar, sí, por lo que necesitamos, pero también por avanzar en el reino, en su reino, que su reino avance, que hagamos la obra del Señor, no para nosotros, sino para Él. Pedimos algo para nosotros, ok, está bien, pero Señor, ¿cómo voy a alcanzar a otra gente con la bendición que me das? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo ensanchamos nuestro territorio? ¿Cómo ensancho tu territorio, Señor? Eso es ensanchar mi territorio. ¿Por qué entonces Dios respondió la oración a Jabes? Porque Jabes ensanchó su territorio, que era el territorio de Dios. Por lo menos yo así lo entiendo. Bien. Y recuerden, si no se los pueden aprender esos 7 versículos, escríbanlos, imprímanlos en una tarjetita pequeña, enmíquenlos. Y cuando tengan un cliente para venderle, tengan una persona que necesite escuchar de la palabra de Dios, estén preparados para el momento que les diga, sí quiero aceptar a Cristo. Pues entonces vamos a hacer esto. Paz. ¿Alguna duda? ¿Comentario?